Mira, la presencia de José Luis Moreno San Juan, como siempre, es muy oportuna. En este momento nos va a ofrecer luces acerca de un asunto que hemos estado tratando la semana pasada de forma muy activa en Diario de Cuatro. Señores, los que creían que esto era imposible, ahora tienen la mano en la cabeza. Sí, Punta Catalina está concluyendo. En Punta Catalina se van a hacer ahora, dentro de una semana, las pruebas mecánicas de sus partes básicas y entonces ya pasará a ser encendida de manera de conjunto a finales de este mismo año, en diciembre, para probar sus condiciones y entonces meter la línea. 3 meses después se hará con la segunda unidad. Esa es la situación, ingeniero. Buenos días. Buenos Buenos días, días, ¿cómo buenos están? días, Bien, buenos bien. días. Buenos días, ingeniero. Entonces, la semana pasada se tiró a la que faltaba dinero. Una cosa sorprendente. El gobierno pagaba más de 1.900 Ya. millones de dólares. Se contrató por 1.945 y falta dinero. Fíjense, de todas formas, lo que falta es menos del 8% de toda la central, no de la uno, sino también de la parte 2. Y en una obra de ese tipo, cuando ya se está a ese nivel de terminación, en dinero falta poco. O sea, realmente lo que falta es hacer las pruebas. Siempre puede haber algún tipo de inconveniente, pero las pruebas se comienzan, por lo menos de acuerdo a la información que yo tengo, ya a finales de este mes. O sea, de encendido de la generadora de vapor, y con el vapor entonces se prueban una serie de sistemas, que ahora solo lo que se han probado son las partes eléctricas y esas cosas. O sea, pero no puede faltar mucho dinero desde el punto de vista de poder terminar la obra, porque lo que falta es el 8% nada más de la ejecución del proyecto. Yo siempre hablo de la S en una obra de ingeniería que comienza lento, se toma mucho tiempo, poco dinero, después viene una rampa donde se gasta mucho dinero y se avanza, y después viene la última etapa que se gasta poco dinero y entonces el avance es más lento porque es la parte más delicada de los ajustes y demás. Pero evidentemente la unidad 1 no hay, a menos que ocurra algún inconveniente durante las pruebas, no hay mucha dificultad para que esté operando a final de año, o sea, de la unidad 1. O sea, y la unidad 2 está bastante avanzada también, porque incluso un inconveniente que se había presentado con el generador se resolvió hace tiempo también. O sea, y ya está en la ruta de entregarla posiblemente 3 meses después, póngale 4, que entre la unidad número 1. Y evidentemente esa puesta en operación de esa planta va a impactar, y va a impactar porque es cierto que aquí hay muchos generadores que no se pueden encender para ponerlos en línea porque sus precios son prohibitivos. O sea, y por eso es que importa que Punta Catalina estabilice el sistema en cuanto a lo que es la base de la generación, con un precio más o menos aceptable para las distribuidoras, para las empresas distribuidoras. O sea que todo el mundo debería estar esperando que esa planta termine de entrar sin dificultad, y las cosas después de ahí van a mejorar sustancialmente en lo que es el servicio a la población, aunque hay que también hacer muchos trabajos en las redes, sobre todo en algunas zonas que están todavía las redes en unas condiciones precarias, y a veces hay apagones por averías en esas redes. Le estoy hablando no solamente de zonas remotas, sino también en algunos sectores de la ciudad, que hay sobrecargas, sobre todo, o sea, porque nosotros tenemos un problema con la planificación urbana. El ayuntamiento aprueba la densidad, obra pública aprueba los planos, pero nadie consulta con las distribuidoras ni con la casa, y ahí puede haber agua o puede haber alcantarillado y nada. O sea que nos falta engrampar algo para que realmente se diga, bueno, no, pero espérate, si van a instalar ese edificio ahí o si van a hacer nosotros necesitamos reconductar por lo menos, o rehabilitar la parte de la distribución. Aquí se supone que vamos Lo a demás que le decirlo, caigan atrás. sí, que los demás me caigan atrás, y de verdad que los sistemas a veces eléctricos son nobles porque aguantan
todo casi. Una pregunta, Sobrecarga. a nosotros los que Ajá. no conocemos bien este tema, andan buscando una operadora. Yo tengo Sí. mi pequeño temor de que después de hecho hay unos cuantos tiburones locales e internacionales. Quiere decir que después que el Estado Dominicano invierte más de 2.000 millones de dólares, después viene uno y ya. O No, es no, una porque el operadora. operador, Bueno, del año pasado está abierto el concurso. Sí, sí. el operador puede tener dos dimensiones, o sea, que sea simplemente el operador de la planta y la propiedad entera sigue siendo del Estado, Estado. porque fue el que hizo la inversión, o un operador que quiera aportar, porque recordemos que de todas maneras la planta se iba a financiar y hubo una serie de inconvenientes con los financiamientos, ¿no? Entonces el Estado ha cargado pesado con la inversión en esa planta. El operador puede ser una empresa que tenga cierto nivel de conocimiento sobre ese tipo de plantas y hay lo recomendable, yo incluso recomendé hace mucho tiempo que se preparara un concurso para eso, o sea, para buscarse un operador y me parecía hasta más conveniente de que también invirtiera, es decir, que de alguna manera aportara una cantidad de capital para que le doliera el proyecto, o sea, desde el punto de vista económico. Eso no quiere decir que no haya personas locales que puedan operar la planta. El problema está en la garantía de la operación y tener cierto capital para los mantenimientos y para todas las cosas que se puedan presentar, ¿no? O sea, por lo menos en los primeros años de operación de esa central. Entonces, por eso tal vez era importante que en el tema del pacto eléctrico se tratara ese punto, ¿no? O sea, yo muchas veces también lo estuve comentando para que quedara ahí más o menos claramente establecido cómo se iba a hacer eso. O sea, desde el punto de vista ya en la práctica, ¿no? O sea, hasta ahora lo que se están haciendo son pruebas y todo lo que es la fase de encendido y arranque de esa unidad no tiene un operador todavía. O sea, son los mismos técnicos que han estado construyendo los que están en esa fase, o sea, las empresas y técnicos locales. O sea, pero sí creo que es conveniente un operador. ¿Ya? Pero eso del operador, José Luis, porque los temores, si se quiere llamar de alguna manera, de algunos sectores entre los cuales estamos nosotros, es el control que se pueda tener sobre un activo, una obra, que de muchas maneras va a impactar el mercado eléctrico en el país. Porque se supone que el Estado, a partir de la construcción y la puesta en operación de Punta Catalina, va a tener otro tipo de condición frente a sus pares generadores para ver de qué manera nosotros impactamos hacia abajo, tarifa, ¿verdad? Distribución, de todo. Entonces, cuando se habla de una empresa que pueda incorporarse en esos fines, eso no quiere decir en modo alguno que el Estado pierda el control. No, claro sobre, y se puede impactar. Porque lo que sería el operador es para operar físicamente la planta. Físicamente la planta. Y también en muchos se había discutido. Y se invierte sobre eso, dinero, o sea, también, tener participación en el... A veces no podemos estar viendo las cosas idealizadas. Sí. O sea, recordemos que el sector eléctrico hay muchos intereses. Claro que sí. Y por lo tanto lo más importante era que se buscara un operador que no tuviese ninguna vinculación con esos intereses locales. Porque puede haber muchos problemas. O sea, la experiencia ha sido amarga. Sí, y puede haber interés hasta que no funcione, que no opere. La cogiste, que tengan problemas durante esos primeros años, que siempre hay ciertas dificultades. Exactamente. Porque así yo puedo dejar en operación mis plantas aunque tengan costos más elevados de operación. O sea, recordemos que esta planta desplazaría muchas de las del sistema y las quedarían como reserva. Ajá. O sea, y entonces la rentabilidad tal vez es muy diferente, o sea, para esas plantas. Y prácticamente la discusión ha sido esa. Fíjese si los intereses son a veces complicados en este sector, que
tenemos el caso de Coyentris, ¿verdad? Y el famoso gasoducto que se iba a hacer de Andrés a San Pedro, que se bloqueó. Se bloqueó O sea, completamente. porque de todas maneras el que perdía era el Estado Dominicano, nada más, ¿verdad? O sea, pero ahora se ha desbloqueado, ¿verdad? Porque el interés es suplir de gas a las Quisqueyas. O sea, yo me imagino que de paso también se podrá suplir a los que quedan al lado, ¿verdad? Pero por suerte también, o sea, ahora sí vamos a poder contar con gas que no teníamos. Y eso es bueno también que se traiga a colación, porque es un mito que había gas disponible. O sea, y el hecho de que ahora es que se pueda, o sea, no tiene también otro significado, que es que ahora es que tenemos la posibilidad de Ahora es que hay conseguir posibilidad. ese No, gas. porque Barry y Gold le pidieron a AES que le instalara ahí. Sí, pero también lo que pasa es que estamos ya corriendo casi para el 19 y a partir de más o menos esa fecha es que va a haber gas disponible para poder suplir la demanda de la República Dominicana. José Luis, pero yo tenía entendido, volviendo atrás, que el año pasado, o sea, hace más de un año, la CDEE abrió un concurso internacional para operador de Punta Sí, Catalina. sí, sí. Lo que pasa es que no se ha vuelto a hablar más de ese concurso. No, porque posiblemente, fíjense también lo que sucede, y eso yo se lo he comentado a muchos colegas, porque tal vez la gente no sabe lo difícil que es trabajar bajo una presión de, vamos a decir, tanto ruido que ha habido con esas es verdad, unidades. sí. Entonces, a veces eso influye mucho en que las cosas se hagan más lentas en algunos casos. Pero lo del operador sí está desde hace tiempo, no es un asunto de un día para otro. ¿Sobre qué predicamento? Porque es bueno que sepamos todo, Sí. tanto los televidentes como nosotros. El predicamento de por qué un operador para la central de Punta Catalina. Bien, o sea, es una forma de garantizar justamente vamos a decir, la integridad de la central. Debe ser una empresa que tenga experiencia en ese manejo de esas plantas. Realmente lo dice la condición del concurso. Y que de llamada. pueda responder a cualquier eventualidad que ocurra en la planta. El operador puede ser simplemente un operador, o sea, que no tenga ningún tipo de participación accionaria en la central, o puede ser alguien que se interese realmente en hacer inversiones. Y hay interés, hay grupos interesados. Sí, por lo menos sí conozco de algunos que han estado interesados en hacer ofertas. Vamos, déjeme explicarle un poco el tema. O sea, recordemos que esa central tiene, vamos a decir, anexo un muelle multiuso. Sí. Entonces, a veces el tema del muelle es un problema, porque evidentemente está metido dentro de lo que es el costo de la central y tal vez lo interesante podría ser segregarlo. O sea, decir, bueno, hay una parte que sí tiene que ver con mi recepción de carbón, eso sí yo lo voy a incluir en la central, y la otra parte yo hago eso un muelle público, o sea, que lo puedo usar como todos los otros muelles, que la autoridad de puertos controle ese muelle para uso importación y exportación, Sí. porque es un muelle de muy buen calado, o sea, y se puede usar para otras cosas. Entonces, algunos objetan eso, o sea, por lo menos de lo que yo he tenido algún tipo me han comentado. O sea, Quieren que lo incluya todo. Sí. No, quieren que no lo incluyan, Que no lo incluyan el tema del muelle. Del O sea, muelle. por lo menos como parte integral de la central. De la central. Pero también hay la posibilidad de una segunda central Con el mismo muelle. Con el mismo muelle y el patio de carbón que hay. Entonces, eso también podría ser atractivo para conseguir algunos inversionistas que quiera hacer las dos cosas. O sea, pero el tema está en, no sé qué ofertas habrán, eso sí yo no lo sé. Si el concurso está abierto y si han recibido ofertas, tal vez eso debería explicarse un poco mejor, ¿verdad? Por lo menos de manera oficial. Sí. Porque lo que yo le estoy comentando es como uno se mueve en este ambiente. ambiente,
pues los comentarios le llegan a uno. Sí, sé que ha habido más de una empresa, tal vez 3 o 4 empresas interesadas en la operación de Punta Catalina. Muy bien. Se hace una pregunta. Si no sería, porque hay que pensar en la demanda que tendría ese muelle. Ajá. Fíjese que ahí incluso hay espacio, las condiciones para naves que traen 82,000 toneladas, Por eso ejemplo. mismo, O sea que es de gran calado. entonces, uno piensa en lo que conoce, el multimodal, el Jaina, que uno lo ha visto en el terreno, y uno piensa con esa planta ahí, que Sí. requiere una serie de Como muelle de seguridades. carbón, Sí. o sea, porque los Sí. muelles de carbón son especializados Sí. y no tienen esa Sí. estructura. Recordemos lo que tenemos en Itabo. Sí, O sea, sí. comparen un muelle con el otro Sí, para que vea que es totalmente diferente Sí. el concepto. Entonces, es utilizarlo sin nada más que para el uso de la descarga de carbón. Sí. Y por lo tanto, se puede utilizar para otros fines. Y por eso tal vez lo interesante sería que el muelle sea justamente de uso público Sí. y que por ahí también entre el carbón, que no va a estar utilizando todo el tiempo el muelle. Incluso la misma recepción de gas natural que tenemos en casa está subutilizada, muy subutilizada, porque eso podría recibir un buque cada varios días y lo recibe muy esporádicamente, o sea, la recepción. O sea que para sacarle provecho a un muelle es igual que una carretera con un peaje. Si usted hace una carretera de 8 carriles y en donde usted podía hacer 2, pues esa carretera no se paga nunca. Incluso usted tiene una inversión en infraestructura que no se justifica económicamente, ¿verdad? Y eso podría estar pasando ahí. O sea, con el caso del muelle, hay que buscar los otros usos al muelle. O sea, que no es nada más para Sí. recepción de José Luis, carbón. pero a mí me sigue inquietando por qué hay sectores, todavía hasta la semana pasada veía yo ahí uno de esos notables economistas, criollos, y también a uno de los que representan la mesa de una fundación que se creó reciente de medioambiental, de medio ambiente, hablar de que la población no debe tener, que hay que bajarle un poco las aspiraciones, las expectativas a la población con lo que habrá de significar Punta Catalina, porque ellos dicen, ni va a impactar, como se ha dicho, los precios del servicio. del servicio, ni va a aportar la energía que mucha gente está esperando que aporte. Ni va a impactar el medio ambiente. Ni como va se dice. O sea, que si vamos por eso de que no Y va. entonces, Bueno, pero sin yo como embargo, que no entiendo. yo lo que pienso es Yo no que entiendo realmente, si usted. Eso se puede especular mucho, depende de cuál es el precio del carbón que se utilice como base para hacer el análisis y demás. Pero a muchos de mis colegas yo les preparé una tablita en Excel donde yo decía, bueno, este es el precio a que están comprando las GEDE, Sí. este es el precio a que va a vender Punta Catalina, tú puedes hacer cualquier especulación con eso, pero esta es la cantidad de energía que evidentemente va a inyectar hacia la GEDE Punta Catalina y evidentemente que siempre va a haber una economía, o sea, con relación a lo actual, ¿verdad? Cuando el petróleo bajó, pues entonces evidentemente que la economía se redujo, pero el petróleo ahora está por los 70, o sea que volvió a subir, entonces ahora volvió a subir la utilidad de usar algo que no sea petróleo. Y el tema del gas natural es que es una fantasía el precio. O sea, No me diga, El precio del gas natural. sí, porque nosotros a veces comparamos los precios con gasoductos en zonas continentales y nos olvidamos que este es un gas natural licuado que tiene otro proceso y otro costo y por lo tanto a veces hacemos las comparaciones con precios que no son reales para nuestra realidad como isla. Un momentito. O sea, Sí, es importantísimo lo que está diciendo. José Luis, como nosotros no conocemos mucho esa tecnología del gas natural, es novísima aquí. El gas natural que consumen las generadoras en tierra, ajá. puede venir del pozo en el gasoducto e inmediatamente pasar a la caldera sin tener que Claro, licuefacción. La licuefacción es una palabra medio enredada para lo que hasta para uno cuando lo daba en termodinámica a veces los jóvenes siempre tenían o sea que eso le La agrega un licuación, costo al gas natural. licuefacción.
Porque oigan qué es lo que pasa. El gas natural, para transportarlo a grandes distancias, Ajá. hay que licuarlo Sí. No, cuando se va a transportar fundamentalmente por vía marítima. por vía marítima. Para Por reducir eso, su- entonces, por eso hay en los sitios donde el gas llega por gasoducto, tiene un precio siempre mucho más bajo, claro está. Y cuando hay que hacer pues primero hay que licuarlo, transportarlo en unos barcos especiales que hay un proceso de autoevaporación que mantiene frío las esferas donde viene. Y después entonces, bueno, ustedes ven que lo que hay es una esfera también. No, que cuando llega Que también fue- hay que Entonces, volverlo a procesar. entonces ahí hay que regasificarlo. Regasificarlo. Y entonces después que se regasifique, entonces va por el gasoducto. Entonces, O sea, eso- lo todo puede eso usar. encarece. Que eso es costos adicionales, que Costos si es adicionales. por un gasoducto, por lo tanto el precio del gas natural licuado nunca es igual al precio. Pero claro, que el que está Esto en tierra... esto fue lo que explicó el señor Gutiérrez cuando vino aquí, ministro de Comercio de Estados Unidos. Cuando se le explicó del tiempo, él dijo, cuando él hablaba, bueno, hablaba de algo más de un año, Sí, sí. precisamente porque tenían que hacer ese proceso. Entonces, No, era que no había... En no ese tenía las momento él condiciones. Esa explicaba... complicación no la tenemos con En el ese carbón. momento él No explicaba, tenía el las señor condiciones. Gutiérrez y el vicepresidente Sí. de Estados Unidos, Sí. era lo siguiente. Era que las plantas de liquefacción Sí. de la costa este estaban en proceso de concluir. Entonces, que esas plantas, que estaban muy avanzadas, iban a estar disponibles para el 2020. Pero Sí. esas son las plantas de liquefacción. claro. Sí, por eso es que... Y eso no estaba listo Sí, todavía. por eso hablaba, no eso, está por nada eso las sí, condiciones para y daba cualquier tiempo. proyecto que vaya a entrar después de 2020, sí se puede contemplar el Después uso del del gas, 2020. el gas Después del natural, 2020. siempre haciendo el análisis económico. Sí. O sea, no solamente que hay disponibilidad, sino ver si realmente nos conviene, si nos va a salir más barato Oiga usted. o no. Generalmente podría Por eso salir... usted dice que hay una apreciación con respecto al gas natural que no es cierta. que no con, depende con del el precio, o sea que muchas veces se piensa que el precio es demasiado bajo y no es tan bajo Sí. porque el mercado de los combustibles no opera lineal, No es lineal. no es lineal. O sea, Hay depende que tomar mucho. en cuenta los costos Sí. que se Y incorporan. después el otro tema está por eso le digo, del medio ambiente, o sea, todo el mundo conoce que el proceso de la fractura hidráulica tiene ciertas complicaciones con el medio ambiente por dos motivos. Primero, por la cantidad de agua que se requiere y la posible contaminación de los acuíferos, que en algunos casos ha sido realidad. Y segundo, porque no todo el gas se puede colectar por el tubo que lo lleva hacia el punto de extracción y hay una parte que se pierde por las fracturas, por cualquier tipo de roca. Y hay muchos estudios realizados tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, donde muchos técnicos no están muy convencidos de que desde el punto de vista medioambiental, el gas natural que proviene de la fractura hidráulica sea menos contaminante que el carbón por el tema de la extracción. No solamente por el tema de la combustión, indiscutiblemente que sí es menos contaminante que el carbón, pero cuando Si usted le agrega, En la extracción. si hay una cantidad de emisión de metano a la atmósfera sin quemar, sí, Durante la extracción. el metano tiene 23 veces mayor efecto invernadero que el CO2. Y entonces cuando usted suma Uy, esa vaina. esos dos efectos, pues tiene un balance negativo. O sea, de hecho, el punto de indiferencia es cuando la extracción de gas natural emite menos de un 7% a la atmósfera de gases hacia Sí. la atmósfera de metano. En una extracción normal de unos pozos convencionales, generalmente es menos del 3%. O sea que en la extracción de gas natural, por la vía convencional, no por la fractura hidráulica, indiscutiblemente el gas natural es menos contaminante que el carbón. Cuando digo menos, y por eso digo que la gente a veces exagera, es que no deja de ser contaminante. O sea, cualquier Ya. hidrocarburo Sí. emite CO2 cuando se quema, lo que emite es menos CO2, pero si después resulta que la cantidad de producción que vamos a tener es mucho mayor que la que teníamos 10 años antes, los niveles de emisión van a ser los Aun mismos. cuando tú Vamos. lo estás logrando. Sí. falta un vamos a ir aspecto menos de 50 por de precisar del asunto del gas Pero vamos a natural, dejar- pero lo vamos a hacer Sí. un alto. Sí, vamos a Y hacer un alto. regresamos con ese tema. Exactamente.
el uso de energía alternativa o fuentes de energía alternativa para producir electricidad tiene sus bemoles, lo ha explicado varias veces el ingeniero José Luis Moreno San Juan, que nos pone en alerta de que la cosa no es tan simple como se pregona. Pero hay un asunto que, sin embargo, me pareció necesario clarificar a partir de la exposición que usted hizo de inicio. Y es lo siguiente. AES, Andrés, tiene una bombona gigantesca. En algún momento uno pensó que la causa por la cual los ejecutivos de Jaina y de las 5 principales importadoras de gas Natural licuado. no, del gas que se usa para cocina. De GLP, que se asociaron y formaron una compañía y llevaron al presidente a dar el primer Picasso para una planta de regasificación en San Pedro de Macorís. Uno pensó que como ellos anunciaron eso era porque no solamente habían fracasado 4 contratos que habían anunciado con AES para tirar un gasoducto, sino también por una capacidad limitada de recepción. Usted dijo, no, eso está subutilizada. Sí, sí. Las instalaciones de AES en Andrés están subutilizadas. Eso quiere decir, ingeniero, que Andrés puede suplirle a los 900 megavatios que ahora procesan derivados de petróleo en San Pedro. Entiendo que si fíjese por qué, porque no solamente y no habría que hacer por el tamaño de la bombona, del tanque de recepción, vamos a decirlo de una manera que la gente lo entienda, sino porque te pueden aumentar la frecuencia de los barcos. Hombre. O sea, y entonces lo que tiene que poner es más regasificadoras. O sea, pero es la inversión más fuerte es la que ya se hizo. O sea, y el tema también que siempre comentábamos es que no hay por qué tener una segunda recepción de gas natural licuado tan cerca, incluso que hay un tema hasta estratégico de que debemos tener otras recepciones de combustible en la costa norte por un problema de seguridad nacional y no obtenerlo todo en una franja de menos de 100 kilómetros, toda la recepción de combustible, o casi toda, por el impacto de un huracán, por ejemplo, o algo parecido, o sea, o cualquier evento sísmico, pero más que nada los huracanes. O sea, y por eso nos parecía necesario esa segunda terminal tan cerca. El otro tema era que, bueno, no se pudo porque no se consiguió el gas. Por más poder económico detrás de eso, local, porque es un poder económico local, o sea, el poder económico mundial tiene es otra liga. Es otra liga, sí. Entonces, evidentemente no se pudo. Ahora sí se va a poder porque a partir del 2020 es seguro que lo hay. Va a comenzar ya en el 19, posiblemente en el segundo semestre, a haber disponibilidad de gas natural licuado procedente de los Estados Unidos. La gente dirá, bueno, ¿y por qué no de otra parte? Bueno, sí, yo entiendo que también podría conseguirse de otras partes, pero ofertas tangibles no se han recibido. Parece que la extracción y proceso del gas natural no es tan fácil, demanda mucha inversión y mucha organización por lo siguiente. En Venezuela todavía no se procesa el gas natural, incluso se le regala a la gente porque no tiene forma, PDVSA, hasta la entrada del equipo gobernante actual, no ha habido construido plantas regasificadoras. Sí. Muchas veces la limitación ductos. es eso, el transporte, el poder transportarlo. No por gasoductos, sino cuando se trata del gas licuado, por la tecnología. Y usted tiene que dominar la tecnología. El tema no es tan sencillo. No es nada más político. Mire, quizás por eso es que el resto de los que tienen plantas generadoras que consumen o derivados de petróleo, que es el búnker C, o simplemente gasoil, como es el caso de Coyentri, no se han adherido al proyecto de Barrick con AES. Bueno, eso quizás están esperando instalar su propia regasificadora. No estoy muy seguro de por qué. El asunto que ya se desbloqueó, ¿verdad? Y el desbloqueo de que es la disponibilidad del gas. O sea,
evidentemente que Antes no tampoco- había y punto. No, sí. De hecho, AES tiene un contrato con la Víctor Petroleum, que procede de ese gas de Trinidad, un gas por la extracción normal, pero estaba limitado a una cantidad. Entonces, al haber mayor disponibilidad de gas, pues entonces ahora sí se puede usar la terminal como debe de usarse. Que además AES es norteamericana. Sí. Y por tanto es muy probable que no tenga la limitación que había anunciado el gobierno norteamericano de que ese gas licuado estaba solo disponible para, para No, los bueno, amigos de la zona. Así sí, mismo, bueno, sí. Sí, así como mismo asunto dijo el estratégico. gobierno. Como un asunto estratégico. Sí, y de hecho, esa falta de disponibilidad también fue lo que frenó la conversión en Puerto Rico a gas. ¿Ah, sí? Sí, o sea, y por eso es que una cosa está ligada con la otra, pero ya ahora sí se puede, o sea, por eso en un próximo... Cuando dice sí se puede, o sea Sí. que, por ejemplo, ahí tendrían Trinidad o tendrían el suplidor en Trinidad. No, tendría, te puede suplir de los Estados Pero Unidos. Estados Unidos Unidos también. Y después muchas veces es que las producciones están comprometidas por muchos años. O sea, Que que fue el se hacen caso, sí. casos de contrato y posiblemente la gran producción que hay de gas ya tenga dueño antes Sí. de producirse físicamente, o sea, porque Sí. hay un contrato de suministro. O sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el caso de Venezuela y su producción de petróleo que tienen contratos de suministro con China? Y ahora, ¿cómo está el precio del carbón, que es el que vamos a usar en Punta Catalina? Pues oscila entre 65 y 70 dólares. No ha cambiado, no ha variado. Muy poco, muy José poco. Luis, Muy poco, entonces. hay cambios de autoridad, vienen cambios de autoridad en la UAS. Sí. A nivel de rectoría. nueva ¿Habrá rectoría. cambio en la mesa de los No representantes? sé, eso yo no tengo... No sabe. De hecho, bueno, en lo particular yo, La con el mente tema de la Universidad Autónoma, yo estoy hace tiempo medio retirado. o sea, No me diga. En el sentido de que tenía algunos compromisos con el tema del pacto. Pacto eléctrico. sí. Pero evidentemente al eso quedar como en una especie de limbo, yo más o menos ya mis compromisos con los... Pero está tengo- reclamando que se retome. El Ah, CONE bueno, acaba pues de reclamar entonces- ahora que eso hay que darle Sí, para adelante. entonces ya eso depende de las nuevas autoridades. De las nuevas autoridades. Evidentemente. o sea, lo Esas que vayan son decisiones administrativas, se quedan en lo administrativo. ahí. sí, bueno, Sí. Es una decisión generalmente del consejo. Vamos a ver, el Consejo Universitario. El por eso consejo. ya eso es algo que tomará la decisión el Consejo Universitario, que es lo Sí. que va a hacer. De hecho, en el pacto, el que representa a la UAS en el pacto es el rector, El rector. o la rectora en este caso. Sí. Sí. O sea, y evidentemente que hay un mandato del Consejo Universitario, una posición sobre el tema del pacto eléctrico ya tomada, que puede cambiar discutiblemente, pero no tengo mucha información sobre eso. Todavía hay que esperar que las nuevas autoridades se instalen, que a partir no de esta semana, sino de la siguiente. Pero Pero tú, ya tú te sigues moviendo en ese círculo. O sea, Sí. ¿cómo Mire- tú ves mire lo qué del pacto? pasa. Porque mira, Llega ahora un vi mo- yo un match interesante entre la gente de Herrera, por Ajá, igual, ajá. Celso Marrancini por otro lado, y el doctor Antonio Isaconde por el otro, Ya. con relación al pacto. Tony Isaconde dice que es el ministro de Ajá, de de energía, Dímina, que eso es politiquería, porque en esencia la mayor parte de los puntos del pacto están ya prácticamente Bueno, sí, definidos. el término politiquería siempre es despectivo, Sí. porque la política no es mala, o sea, No es al mala, contrario, es sí. necesaria porque Sí. las sociedades funcionan. Pero en cuando base- es de politiquería deja de ser ya, política. ya. Exacto. sí, ya, entonces ya hay Sí. es un Ya es otra término cosa, sí. pero yo pienso que no, que hay muchos temas que son de fondo que debieron tomarse en cuenta. Y no ¿Cuáles, eran- por ejemplo? Citan un par. muchas veces lo he comentado en los programas anteriores. O sea, tienen que ver hasta con la misma planificación del sector, tiene que ver, fíjese que ha habido un impasse entre la Comisión Nacional de Energía y su integración al Ministerio de Energía por asuntos, vamos a decir, personales, vamos a decir, porque no puede ser de otra manera, porque hay un viceministerio de planificación o sea, y de política en el ministerio. Hay un tema que justamente el de Punta Catalina, o sea, hay
la mayoría de los temas que se acordaron, por no decir casi todos, tienen que ver con el cumplimiento de la ley. La ley tiene que modificarse, pero evidentemente de eso ni se habla. ¿Quién está trabajando en la modificación de la ley? Yo no conozco, tal vez te estén trabajando, Bueno, pero no es de público conocimiento. Por lo tanto, en un asunto que es público, cuando Sí. se trabaja de manera secreta, pues para la mayoría de la gente no existe ese trabajo. Pero sí es importante por eso lo que debió pactarse es que el sector eléctrico no debe haber politiquería, sino debe haber una política energética. O sea, debe tratarse de manera sosegada y técnicamente la planificación. El sector eléctrico se planifica a corto, mediano y largo plazo. Hay que estar viendo cuáles son los cambios que hay en el mundo para entonces decidir qué se va a hacer en los planes de expansión. Que los planes de expansión no pueden ser indicativos, tienen que ser obligatorios, porque si no, con la lucha de intereses que hay, el que quiere hacer lo que le da su gana. Y evidentemente que esa parte es lo que no está muy claro en el texto actual del pacto. O sea, hay muchas cosas que quedaron no muy bien definidas. Y lo que queda no bien definida, después vienen las interpretaciones. Exacto. Lo que sí hay un planteamiento que digo, como en este tema como que la memoria se afecta, Ajá, en el tema eléctrico, porque por ejemplo la legislación, sí. lo que nadie dice es que esa legislación yo creo que ha sido la más pisada, la que se le han dado más pisotones. Sí, sí, sí. Y se toma una cosita de la ley. Sí, pero y por la eso masa de la al ley- final todo el mundo vio bien Sí. que se pactara que se iba a cumplir la ley. Fíjense Sí, qué cosa sí. más interesante, porque eso al final Qué es así. barbaridad. Pero Entonces, en hasta esto- una línea de transmisión se tiró En privada. esto, Sí. pero en esto pienso que es interesante y vale para los que quieren jugar a la pérdida de memoria. ajá, Lo que ha planteado el doctor Antonio Isaconte, en este caso el rector del organismo rector, ajá, sí. es que él ha señalado muy bien, todo sigue donde ha terminado la Sí, última sí. parada. Ahora fíjese O también sea, nada para atrás. que es lo que yo le he comentado siempre. O sea, es que Sí. o sea, en un ministerio, una entidad que tiene que es técnica, Sí. no tiene que estarle pidiendo permiso a nadie para hacer los planes ni para hacer las ejecuciones. De hecho, un Hacerlo. sistema eléctrico, ¿cómo se hace? La planificación está muy estudiado y no hay por qué estar improvisando, sino simplemente cumpliendo lo que normalmente se hace. Nos quedamos a veces nada más, por ejemplo, en el tema de Punta Catalina y la expansión del sistema, porque no es Exacto. solamente Sí. Punta No es Catalina. solamente Punta Catalina. Con el tema de las energías renovables, sí, yo creo que tenemos que tener metas para la participación de las energías renovables. O sea, y por eso, de alguna manera, por poner una cifra, nosotros mencionábamos un 25% en energía para el 2030 y un 50% para el 2050. Está el tema del transporte y el tema de los vehículos eléctricos, porque el mundo va hacia allá y nosotros en eso no estamos haciendo nada. Y por lo tanto, eso no solamente es planificar que lo vamos a usar, sino que hay toda una infraestructura que es necesaria para que se pueda usar esa tecnología. Y deberíamos estar planificando también todo lo que es el sector transporte dentro del esquema de energía, o sea, y de los usos de los combustibles. Deberíamos estar proyectando que tal vez vamos a usar menos combustibles fósiles en las próximas décadas y por lo tanto el tema impositivo, si se va a buscar por esa vía, va a desaparecer. Por lo tanto hay que buscar otras fuentes de impuestos que sustituyan los de los combustibles. Tenemos una, vamos a decir, cierta distorsión en el tema de los precios de los combustibles a nivel local, porque se hizo una ley impositiva, que es la 112 del 2000, pero no es una ley de combustible. Y por lo tanto, los valores que se pusieron ahí de más era para suplir las necesidades de un momento, pero nunca nadie más los ha estudiado. O sea, tenemos un problema de distorsión de precios entre los diferentes combustibles, o sea, que lo que usted vende es poder calorífico y los precios no se corresponden con los poderes caloríficos. Y hay mucha distorsión en toda esa cosa, que por eso el ente rector debe de trabajar. Y olvidarse de que si se firmó el pacto o no, sino trabajar y seguir haciendo las cosas que se deben hacer desde el punto de vista de la planificación. Y
para que no nos sorprenda que en algún momento nos pueda volver a faltar Así es. generación, ¿verdad? Y, Sí. o que la generación tenga unos precios que pudieron ser mejores. O sea, porque nos quedamos nada más que en Muy bien. ciertos temas. O sea, Ingeniero, No nos a quedemos. usted se le menciona como sí. candidato a Lo están dirigir el mencionando. capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio Dominicano de Arquitectos Ingeniero. y Agrimensores, CODIA. ujú. Pero de ahí hay un paso que parecería lógico también. Usted pase a presidir el propio colegio, pero digamos, No, pero eso está muy lejos. Mire, fíjense, vamos a ver. Yo me animé a participar en esta ocasión, o sea, en el núcleo de electromecánica, precisamente sí. porque entendía que había ciertas cosas que se podían hacer y no se están haciendo. Pero evidentemente, yo por eso hablo mucho de las leyes y de los reglamentos. Incluso cualquier sociedad civilizada se basa en leyes y reglamentos. Nosotros tenemos una estructura de leyes y reglamentos, muchas veces no se aplican. Pero sin embargo, nosotros tenemos una gran diferencia con nuestro vecino, ¿verdad? Y es porque nosotros por lo menos tenemos un cumplimiento de la ley, pero de mucho, yo diría décadas o hasta tal vez un siglo de diferencia, ¿no? Entonces, hay un reglamento electoral en el Colegio de Ingenieros que está establecido, o sea, una serie de cumplimientos que se deben de hacer y sin embargo se incumplen. Entonces, se hacen unas elecciones y se violan una serie de lo reglamentado y se hace una observación a la Comisión Electoral y se dice, bueno, pero esto no puede ser porque usted está usando el mismo padrón, pero usted está poniendo a votar en sitios diferentes y no va a haber forma de comprobar las votaciones que se hicieron allá con las que se hicieron acá. Y a veces llega un momento que parecería un juego de muchachos, o sea, lo que hay. O sea, y entonces está el acento de pagar las cuotas y entonces yo te pago las cuotas y te traigo un montón de gente que con las cuotas paga. Entonces, bajo ese esquema y la forma desorganizada con que se hizo las elecciones del pasado viernes, nosotros vamos a impugnar las elecciones. O sea, las vamos a impugnar en base a una serie de pruebas. O sea, no es con la intención tal vez de que se vaya o no a cambiar un resultado, sino que las cosas se deben de hacer con el debido proceso y cumpliendo las reglamentaciones que están establecidas. O sea, de alguna manera, el colegio ha dejado de tener interés para sus miembros porque en las últimas elecciones han votado entre el 7 y el 10% de sus miembros. Es un colegio que tiene 38,000 inscritos ya. 7%. Y lo que van y votan son 2,000, 2,300, 2,500. Tal vez en estas elecciones hayan llegado a 3,000. Y entonces no considero que eso es lo que debía estar pasando. De alguna manera no hemos podido, vamos a decir, para culparnos todos, hacer atractivo al colegio para que ahí se puedan discutir y debatir temas que tienen que ver con la parte... que antes lo fue. Que antes lo fue, sí. pero por Antes la mucho. asistencia era Sí, muy masiva. Cuando yo me inscribí en el colegio, que fue en el año 80, hace muchos años ya de eso, ¿verdad? Sí. Era un honor pertenecer al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Y hoy en día la gente no siente eso, o sea, y por eso no participa. Porque no es que gane uno, que gane el otro, sino simplemente la poca participación de sus miembros en las elecciones. Pero asimismo es en los capítulos y demás. Entonces hay muchos problemas que el CODIA como asesor del Estado en asuntos de su competencia, ¿verdad? Como dice la ley, podría ayudar al gobierno para que las cosas se hicieran de otra manera. Por ejemplo... Y de hecho se le escuchaba mucho antes. Antes, pero ya no. Yo estaba en el código en el 71, 72. Fíjese si se les- y las opiniones del código eran muy tomadas en cuenta. en Fíjese si Palacio. se escucha poco, Ajá. que no fue un actor en el pacto eléctrico. No fue un actor. Entonces ahí se ve... Y hubo un momento que había que preservarle su espacio. Aunque por algún otro lado el gobierno a veces quiera tener el control de los gremios, Sí. por otro lado no respeta al gremio. No lo respeta porque simplemente los que han estado ahí, para que te respeten, el primero que tiene que respetarse es usted. Y por lo tanto los que han estado ahí no se han respetado a sí mismos por todas las cosas
y cómo ha manejado el colegio en los últimos años. Y por eso es que viene esa situación de una franca violación a lo reglamentado, que es claro y preciso, y más cuando se lo advierte a alguien que está participando. Y me gustó mucho participar en estas elecciones porque así pude ver realmente el desorden que hay en ese tema. Y parecería como una especie de juego de muchachos, ¿verdad? Pero ya uno tiene demasiados años para hacer ese tipo de juegos y simplemente le vamos a señalar por qué estamos en desacuerdo con la forma en que se llevó a cabo el proceso. Si lo quieren tomar en cuenta o no, ya ese es su problema. ¿Sabes? Sí, pero, sí, claro. pero sin embargo, sí es mi deber el advertírselo. De todas formas, tanto el colegio como las universidades tienen mucho que hacer. ¿Y hay posibilidades de reconducir al CODI y a la UAS, por ejemplo? Yo creo que sí, yo siempre soy optimista. O sea, acuérdese que por eso yo digo que si las cosas se hacen como se deben hacer, todo va para bien. La UAS necesita una transformación y de hecho, Profunda. como está comenzando una Unos nueva clanes autoridad, que hay en la UAS. eso tiene que hacerse. Incluso hay asuntos que son de tipo académico y otros que son de tipo administrativo. Y el colegio lo mismo. El colegio lo que tiene que tratar de buscar es gente que realmente pueda aportar y que estén dispuestos a trabajar por un año, porque es un año, en el caso del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores, y en el caso de los ahora por 4 años. Antes era 3, pero ahora son 4. 4 años. Y tiene que venir el tema de la acreditación y el tema del cumplimiento justamente de las normas, incluso en las carreras de ingeniería. Tiene que haber un apoyo a la parte de tecnología y hay muchas personas que piensan que el presupuesto de la UAS es muy elevado y sin embargo, cuando usted lo compara con otras universidades, es muy pequeño, o sea, a universidades públicas me refiero. Y en el área de tecnología, bueno, o sea, evidentemente siempre ha sido como la cenicienta, porque como se requiere tantos recursos para poder mantener un buen equipamiento, siempre te deja de último. Sí. Tenemos un edificio de tecnología que tiene 28 laboratorios de 45 que se habían proyectado. Se entregaron unas instalaciones con bastante nivel. ¿Cuántos laboratorios de eso están en uso? Ahora mismo hay 28. cerca de 20. Sí. Quedan 8 por usar. Sí, que tienen algunas dificultades para ser usados, pero realmente la mayoría se están usando. Pero ha habido muchas dificultades, sobre todo con la asignación de presupuestos, porque vamos a ver, ¿cuál es el presupuesto que se asignó para este año? 0. ¿Y por qué se ha podido operar? Bueno, porque hay muchos profesores y muchos directivos y demás de la facultad que se han empeñado en que eso esté abierto. Pero realmente sin tener asignación de fondos es imposible operar un laboratorio de ese tipo. Se habla de que se puede producir dinero con el tema de los laboratorios, pero eso es un accesorio. Pero lo básico tiene que venir por la vía del presupuesto. Muy bien. Luis, muchas gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias por su participación. Sí. Nosotros retornamos mañana, Dios mediante.